El 31 de diciembre a medianoche, algo extraño sucede en América Latina. Millones de personas comen 12 uvas en 12 segundos, ahogándose y riendo al mismo tiempo. Miles corren por las calles con maletas vacías. Familias enteras barren sus casas en una dirección específica. Ciudades completas queman efigies gigantes llenas de fuegos artificiales. Y todos, absolutamente todos, prestan mucha atención al color de su ropa interior. ¿Locura colectiva? No. Es magia, magia práctica, magia para conseguir amor, dinero, viajes, salud, un futuro mejor. Estas tradiciones no son solo costumbres divertidas, son rituales que millones de personas realizan con esperanza real. Son la forma en que América Latina convierte la víspera de Año Nuevo en un acto de control sobre un futuro incierto. Esta es la historia de cómo toda una región practica magia a medianoche. Las 12 uvas, 12 deseos en 12 segundos. La tradición más famosa, las 12 uvas. A medianoche, cuando el reloj marca las 12 campanadas, debes comer 12 uvas. Una uva por cada campanada, una uva por cada mes del año que viene. Suena simple, no lo es. Tienes exactamente 12 segundos. El reloj no espera. Las campanadas no paran. Y si no terminas las 12 uvas antes de la última campanada, ese mes correspondiente tendrá mala suerte. Imagina la escena. Toda la familia reunida frente al televisor. Cada persona tiene un plato con exactamente 12 uvas. El reloj en la pantalla se acerca a medianoche. 10 segundos. Todos preparados, uvas en mano. 5 segundos. Tensión. Primera campanada. Primera uva. Masticas rápido. Segunda campanada. Segunda uva. Demasiado grande, difícil de tragar. Tercera campanada. Tercera uva. Alguien se está ahogando. Cuarta, quinta, sexta campanadas. Uvas, uvas, uvas. Todos masticando frenéticamente. Alguien está riendo. Alguien está tosiendo. Alguien escupió una semilla. 10ª campanada. 2 uvas más. ¿Vas a lograrlo? 11ª campanada. Una más. La boca llena de jugo de uva. 12ª campanada. Última uva. La tragaste a tiempo. Si lo lograste, 12 meses de buena suerte. Esta tradición viene de España. En 1909, los productores de uvas en Alicante tuvieron una cosecha enorme, demasiadas uvas. Necesitaban venderlas. Alguien inventó esta tradición antigua para crear demanda. Funcionó y se extendió por toda América Latina a través de la influencia española. Ahora, más de 100 años después, millones de personas en España, México, Colombia, Venezuela, Perú y más allá comen uvas a medianoche. ¿Por qué persiste? Porque da control. Cada uva es un deseo. Cada mes es tuyo para moldear. En 12 segundos de caos, creas intención para todo el año. Y todos tienen una historia de desastre de uvas. El año que te ahogaste. El año que las uvas eran demasiado grandes. El año que perdiste la cuenta y comiste 13.
La ropa interior, el hechizo secreto. Ahora hablemos del secreto que todos saben, pero nadie menciona en voz alta. El color de tu ropa interior en Año Nuevo determina tu suerte. Sí, oíste bien. Ropa interior. En toda América Latina, especialmente en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, la gente elige cuidadosamente qué color de ropa interior va a usar el 31 de diciembre. Cada color tiene un poder específico. Rojo, amor, pasión, romance. Si quieres encontrar pareja o mejorar tu relación romántica, usas ropa interior roja. Este es el color más popular. Cada diciembre, las tiendas se llenan de ropa interior roja. Amarillo. Dinero, prosperidad, éxito financiero. Si necesitas mejorar tu situación económica, amarillo es tu color. Muchas personas que buscan trabajo o quieren un aumento usan amarillo. Blanco, paz, salud, nuevos comienzos. Si quieres un año tranquilo, equilibrado, blanco es la elección. Verde, salud específicamente, equilibrio, conexión con la naturaleza. Algunas personas no pueden decidir, quieren amor y dinero, entonces usan dos, ropa interior amarilla con detalles rojos, o ropa interior roja debajo y amarilla encima. Algunos dicen que la ropa interior debe ser un regalo. No puedes comprarla tú mismo. Alguien más debe dártela para que la magia funcione. Otros dicen que debes usarla al revés hasta medianoche y luego voltearla correctamente cuando empieza el año nuevo. El 31 de diciembre, las tiendas de ropa interior están locas, filas enormes, gente comprando en pánico. Necesito rojo o amarillo este año. Ambos, compro ambos. Y a medianoche, en toda América Latina, millones de personas están usando colores específicos de ropa interior que nadie más puede ver. Es magia privada. Solo tú sabes, solo tú y el universo. Es una forma de control pequeña pero poderosa. No puedes controlar la economía, no puedes controlar el amor, pero puedes controlar tu ropa interior. Y a veces eso es suficiente para sentir esperanza. La maleta, corriendo hacia el futuro. En Colombia, Ecuador y Perú, existe una tradición que parece completamente absurda hasta que entiendes el deseo detrás de ella. A medianoche, la gente corre alrededor de la cuadra con una maleta vacía. Sí, una maleta vacía, corriendo por las calles. ¿Por qué? Para tener suerte de viajar en el año nuevo. Imagina la escena. Es medianoche. Los fuegos artificiales explotan, la gente se abraza, se besa y de repente tus vecinos salen corriendo de sus casas con maletas. Algunos corren una vez alrededor de la cuadra, otros corren 3 veces, algunos corren hasta quedar exhaustos. Algunas personas llevan la maleta vacía, cualquier viaje está bien. Otros empacan la maleta con ropa, viajes serios, largos. Algunos ponen fotos de lugares que quieren visitar dentro de la maleta. La dirección importa. Si solo corres alrededor de tu cuadra, viajes locales,
nacionales. Si corres más lejos, viajes internacionales. Barrios enteros participan. Ves a tu vecino de 70 años corriendo con una maleta rosada. Ves a adolescentes corriendo con mochilas. Ves a familias enteras, cada uno con su propia maleta. Es ridículo, es hermoso, es esperanzador. Nadie sabe exactamente de dónde viene esta tradición. Algunos dicen que es un ritual indígena sobre movimiento y cambio. Otros dicen que viene de inmigrantes europeos. La verdad se perdió, pero la práctica permanece. Funciona. La gente jura que sí. Corrí con maleta en 2015. En 2016 viajé a Europa. No corrí un año. Ese año no viajé a ningún lado. Porque esto no es realmente sobre la maleta, es sobre el deseo de escapar, de explorar, de cambiar tu vida. Es sobre convertir un sueño en acción física. Y si correr por la calle con una maleta te hace sentir que controlas tu destino, entonces vale la pena. Los muñecos, quemando el año viejo. Ahora vamos a Ecuador para la tradición más dramática, quemar el año viejo. En Ecuador, las familias crean muñecos de tamaño humano, efigies, hechos de periódico viejo, ropa vieja, rellenos de aserrín y fuegos artificiales. Estos muñecos representan el año viejo, todo lo malo del año pasado. Algunos muñecos son políticos, el presidente que la gente odia, congresistas corruptos. Algunos son celebridades, personajes de televisión, villanos de telenovelas. Algunos son personales. Este muñeco es mi deuda. Este muñeco es mi trabajo horrible. Este muñeco es mi ex. Las calles se llenan de estos muñecos. En cada esquina, en cada barrio, hay fogatas preparadas. Y a medianoche, todo el país arde. Literalmente. Ciudades enteras se llenan de humo. El cielo brilla naranja. Los fuegos artificiales dentro de los muñecos explotan. Es caos, es catarsis, es espectacular. Las familias se reúnen alrededor de su muñeco. Algunos leen testamentos, listas cómicas de todo lo malo que el año viejo hizo. El año viejo nos trajo inflación, problemas de salud y demasiadas reuniones aburridas en Zoom. Todos ríen, todos están de acuerdo. Entonces, a medianoche, fuego. El muñeco arde. Los fuegos artificiales explotan. La gente grita, celebra, abraza. El año viejo muere, físicamente, dramáticamente, completamente. Esta tradición mezcla tres culturas. Los pueblos indígenas de los Andes tenían rituales de purificación con fuego, quemaban ofrendas para limpiar energías negativas. Los españoles trajeron la tradición de quemar a Judas durante la Semana Santa. Las comunidades africanas en Ecuador tenían ceremonias de limpieza y liberación. Todo se fusionó en esta tradición, quemar el año viejo. ¿Por qué es tan poderosa? Porque no es simbólica, es física, real. Ves el fuego, sientes el calor, hueles el humo, escuchas las explosiones, destruyes el pasado con tus propias manos. Y cuando las cenizas se enfrían,
el año viejo se fue, completamente, irreversiblemente. Puedes empezar de nuevo. La limpieza, barriendo la mala suerte. En México y Centroamérica existe una tradición más silenciosa pero igualmente importante. A medianoche barres tu casa, pero la dirección importa mucho. Debes barrer desde el fondo de la casa hacia la puerta principal, hacia afuera, siempre hacia afuera. Estás barriendo la mala suerte, los problemas del año viejo, la negatividad, todo lo que no quieres llevar al año nuevo. Barres cada habitación, recoges toda esa energía negativa invisible y la empujas hacia la puerta. Algunas personas barren hasta la calle, otras barren hasta el umbral y paran allí. Pero nunca, jamás barres hacia adentro. Eso trae la mala suerte de vuelta. Algunas familias compran una escoba nueva específicamente para este ritual. Una escoba que solo se usa en Año Nuevo. Otros añaden hierbas a la escoba como romero y ruda para protección adicional. Algunas personas dicen oraciones mientras barren, fuera mala suerte, fuera problemas, fuera enfermedad. Después de barrer, algunas familias encienden velas en la puerta para evitar que la mala suerte regrese. Otras esparcen sal en el umbral. La sal es protección. La sal crea una barrera. Esta tradición es simple. No necesitas dinero, no necesitas ingredientes especiales. Solo necesitas una escoba. Pero esa simplicidad es su poder. Es magia doméstica, magia que cualquiera puede hacer. En la privacidad de tu propia casa, limpias tu vida. Y hay algo psicológicamente satisfactorio en esto. Casa limpia, pizarra limpia, espacio ordenado, mente ordenada. Empiezas el año nuevo en una casa física y simbólicamente limpia. Las lentejas, comiendo abundancia. En Argentina, Uruguay y Brasil hay una tradición más deliciosa: comer lentejas. Las lentejas son pequeñas, redondas, abundantes, parecen monedas. Entonces, comer lentejas a medianoche o como la primera comida del año nuevo trae riqueza. Algunas personas comen exactamente 12 cucharadas de lentejas, una por cada mes. Otras simplemente comen un plato lleno. Algunas personas ponen lentejas en sus bolsillos o en sus carteras para llevar esa abundancia consigo. Otras esparcen lentejas por la casa, siembran riqueza en cada habitación. Esta tradición viene de inmigrantes italianos que llegaron a América del Sur. En Italia, comer lentejas en Año Nuevo es común. Se extendió por Argentina, Uruguay y Brasil, y ahora es parte de la cultura latinoamericana. ¿Por qué funciona el simbolismo? Una lenteja representa una moneda, pero un plato de lentejas contiene cientos, miles de lentejas. Es abundancia multiplicada, riqueza que se reproduce infinitamente. Y a diferencia de ahogarte con uvas, las lentejas son realmente deliciosas. Muchas familias hacen guisos especiales de lentejas para Año Nuevo. Es magia que alimenta, literalmente. ¿Por qué estas tradiciones realmente funcionan? Seamos honestos, estas tradiciones no cambian mágicamente la realidad.
comer uvas no garantiza buena suerte. Ropa interior amarilla no deposita dinero en tu cuenta bancaria. Correr con una maleta no compra tu boleto de avión. Pero aquí está la verdad más profunda. Sí funcionan, solo que no de la manera que esperas. Funcionan porque dan control psicológico en un mundo incierto. No puedes controlar la economía global, no puedes controlar pandemias, no puedes controlar si tu jefe te da un aumento, no puedes controlar si encuentras amor. Pero puedes controlar tus uvas, tu ropa interior, tu escoba, tu muñeco ardiente. Son actos pequeños que te hacen sentir que tienes agencia, poder, elección. Y eso reduce la ansiedad. Está comprobado científicamente. Los rituales reducen el estrés, dan estructura al caos, crean sensación de control. Estas tradiciones también marcan una transición clara. Año viejo, fuera, barrido, quemado, terminado. Año nuevo, adentro, limpio, lleno de esperanza, lleno de intención. Psicológicamente, necesitamos estos marcadores, estos momentos de esto terminó, esto comienza. Y finalmente, estas tradiciones crean experiencia compartida. Cuando comes uvas a medianoche, no estás solo. Millones de personas en decenas de países están haciendo exactamente lo mismo, al mismo tiempo. Cuando corres con tu maleta, tus vecinos también están corriendo. Cuando barres tu casa, tu abuela lo está haciendo, tu madre lo está haciendo, tu hermana lo está haciendo. No estás solo en tu esperanza. Y esa conexión, esa sensación de comunidad en el deseo de un futuro mejor es poderosa. América Latina ha sobrevivido colonización, dictaduras, crisis económicas, desigualdad extrema. La vida aquí es, para muchos, impredecible y difícil. Estas tradiciones son una forma de recuperar agencia, de decir, no puedo controlar todo, pero puedo controlar esto y elegiré esperanza. En toda América Latina, la víspera de Año Nuevo no es solo una fiesta, es un acto colectivo de magia. Millones comen uvas con precisión de 12 segundos. Millones usan ropa interior de colores secretos. Miles corren por las calles con maletas. Ciudades enteras queman efigies. Familias barren negatividad fuera de sus puertas. ¿Son racionales estos rituales? No. ¿Funcionan? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿dan esperanza? ¿Dan control? ¿Dan comunidad? Y la respuesta es sí. En un mundo de incertidumbre, estas tradiciones dan a las personas un momento para creer que pueden moldear su futuro, aunque sea un poco, aunque sea simbólicamente. Y a veces la creencia es suficiente. Celebras Año Nuevo con tradiciones especiales, comes uvas, usas ropa interior de colores, has corrido con una maleta, quemas muñecos, barres tu casa. Cuéntame en los comentarios. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.